¿por qué lo permitió? ¿Te ha pasado que recuerdas un momento de tu vida y todavía sientes un nudo en el estómago? Ese diagnóstico, esa llamada, ese ya no, ese día que cambió el rumbo de todo. Y si hoy pudieras borrar ese capítulo, lo harías sin pensarlo. Hace unos meses, Pamela recibió el diagnóstico de cáncer. Recuerdo regresar a la casa, sentarme en silencio y pensar una y otra vez, ¿por qué tenía que pasar esto? No veía propósito, no veía dirección, solo veía una pieza suelta, que parecía haber arruinado toda la imagen de nuestra vida. Episodio 185, Segunda de Reyes del 9 al 11. La última Navidad armamos un rompecabezas con nuestros hijos. Había piezas que parecían no pertenecer a ningún lugar. Las movíamos de un lado a otro convencidos de que el fabricante se había equivocado. Pero al colocar las últimas piezas descubrimos que precisamente aquellas que más nos confundían eran las que hacían que toda la imagen cobrara sentido. Quizá hoy tú también estás sosteniendo una pieza que no entiendes, y eso puede hacerte pensar que Dios perdió el control de tu historia. Pero esos capítulos nos invitan a mirar la vida desde otra perspectiva. Punto número 1. Dios sigue escribiendo la historia aunque tú solo veas el capítulo. Cuando Jehú aparece, todo parece una cadena de violencia inesperada. Un profeta lo unge en secreto, los soldados cambian de bando, dos reyes mueren, Jezabel cae desde la ventana. Todo sucede con una rapidez impresionante. Pero el autor bíblico insiste una y otra vez que nada ocurrió por accidente. Todo estaba relacionado con una palabra que Dios había pronunciado muchos años antes por medio de Elías. Y hay un detalle impresionante. Joram encuentra a Jehú precisamente en la viña de Nabot, el mismo lugar donde Acab robó una propiedad. Y Jezabel mandó asesinar a un hombre inocente. No es casualidad. Es como si la historia hubiera regresado exactamente al lugar donde comenzó la injusticia, porque Dios no había olvidado, solo estaba esperando el momento correcto. Los historiadores cuentan que después del incendio de Chicago en 1871, la ciudad parecía completamente perdida. Miles de edificios desaparecieron. Muchos pensaron que era el final, pero décadas después los urbanistas reconocieron que aquel desastre permitió rediseñar completamente la ciudad, con mejores calles, mejor infraestructura y algunos de los edificios más importantes de Estados Unidos. En medio del incendio nadie veía eso, solo veían humo. Nosotros también solemos interpretar nuestra vida desde el humo, mientras Dios ya está viendo la ciudad terminada. Tal vez hoy solo estás viendo una pieza del rompecabezas, pero Dios nunca ha perdido de vista la imagen completa. Punto 2. Dios puede usar incluso las decisiones humanas sin dejar de hacerlas responsables. Este pasaje incomoda porque Jehú actúa con estrategia, envía cartas, pone a prueba la lealtad de los líderes, incluso usa un engaño para reunir a los adoradores de Baal y destruir ese culto de una vez. Y aquí aparece un anacronismo que suele confundir a muchos. Algunos leen este relato pensando que Dios aprueba cualquier acción de Jehú simplemente porque el resultado coincidió con su plan. Pero el texto no dice eso. Dios había ordenado juzgar la casa de Acab por siglos de idolatría, asesinatos e injusticia. Sin embargo, más adelante el mismo Dios también responsabiliza a la dinastía de Jehú por la sangre derramada cuando su corazón terminó alejándose de él. Es decir, Dios está involucrado en la historia sin convertir el pecado humano en algo bueno. Las personas siguen siendo responsables de sus decisiones. El filósofo J.R. Tolkien describía la historia como una gran melodía. Imaginaba a un rey que permite que algunos músicos desafinen o intenten imponer su propia canción. Durante un momento parece que todo se arruinó, pero al final el rey incorpora incluso esas notas rebeldes en una composición mucho más grande que termina mostrando su sabiduría. No porque la nota equivocada fuera buena, sino porque el compositor era mucho más grande que el error. Así presenta la Biblia la soberanía de Dios. No elimina nuestra responsabilidad. Demuestra que el mal jamás tendrá la última palabra. Eso también cambia la forma en que miras tu propia historia. Las decisiones que otros tomaron contra ti no sorprendieron a Dios. Las tuyas tampoco. Y aún así, Él sigue siendo capaz de escribir una historia de redención sin dejar de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Punto 3. El enemigo más difícil de derribar no siempre está afuera. Jehú hizo algo que ningún rey anterior había logrado. Destruyó el templo de Baal. Acabó con sus sacerdotes. El lugar quedó tan desacreditado que terminó convertido en una letrina. Hace algunos años, arqueólogos encontraron en ese sitio una antigua instalación sanitaria que coincide con esa descripción bíblica. Era una forma pública de declarar, ese Dios ya no merece adoración. Pareció una victoria total, pero el capítulo termina con una frase triste. Jehú nunca quitó los becerros de oro de Dan y Betel. Destruyó un ídolo, pero conservó otros. Un psicólogo podría decir que las personas solemos cambiar los comportamientos visibles sin tocar aquello que realmente gobierna el corazón.
Alguien deja una adicción, pero convierte el éxito en su nueva obsesión. Otro deja de buscar aprobación en una persona y empieza a buscarla en el trabajo, en el dinero, en las redes sociales. El objeto cambia, el trono sigue ocupado. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Jehú. Ganó batallas externas, pero nunca entregó completamente su corazón. Al mismo tiempo, en Judá, un niño de 7 años llamado Joás era coronado rey. Mientras muchos solo veían un niño frágil, Dios estaba preservando la línea de David, de donde siglos después vendría el Mesías. Una vez más, cuando parecía que todo estaba fuera de control, Dios seguía cumpliendo sus promesas. Quizás hoy tú también estás mirando piezas sueltas. No entiendes por qué ocurrió aquello, no sabes por qué Dios permitió esa etapa, ni qué está formando mientras esperas. Pero esos capítulos nos recuerdan algo. Aunque Dios no siempre aparezca en primer plano, nunca ha dejado de estar trabajando detrás del escenario. Como aquel rompecabezas del principio. Hay piezas que hoy parecen no tener sentido, tal vez algún día las entenderás, y quizás algunas no las comprenderás completamente hasta estar delante de Él. Pero puedes descansar en esto. El Dios que sostiene toda la historia también sostiene la tuya. Oremos. Señor, cuando solo veo piezas sueltas, ayúdame a confiar en que tú ves la imagen completa. Muéstrame los ídolos que todavía gobiernan mi corazón. Y enséñame a descansar al saber que tú siempre estás involucrado, aunque todavía no entienda todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna parte de tu historia que todavía no entiendes, pero que hoy decides poner en las manos de Dios? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para seguir leyendo la Biblia cronológicamente conmigo y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.